Buenas a todos. Hoy veremos la distribución de Poisson. La distribución de Poisson se aplica cuando la variable aleatoria es el número de eventos independientes que ocurren en un intervalo de tiempo. A este intervalo de tiempo lo llamaremos delta. Más adelante vamos a ver en su fórmula cómo lo manejamos el delta. Se dice que la variable aleatoria x, cuyos valores posibles son x minúscula igual 0, 1, 2 hasta n, tiene distribución de Poisson con parámetro delta. Delta siempre va a ser mayor a 0 y se escribe como la probabilidad de delta si su función de probabilidad es la siguiente. F de x es igual a la probabilidad de la variable aleatoria en un valor, x minúscula, es igual a e exponente menos delta por delta a la x sobre factorial de x. Ya dijimos que los valores que puede tomar la variable aleatoria son 0, 1, 2 hasta n, y además sabemos que delta no puede ser menor que 0. Entonces ya sabemos que delta siempre mayor a 0. También tenemos la esperanza y la varianza dentro de la distribución de Poisson. Tanto la esperanza, el valor esperado, como la varianza va a ser igual a la variable delta. La varianza de la misma manera. Ahora vamos a ver ejercicios, ejemplos que vamos a ir utilizando esta distribución de Poisson. Aquí tenemos nuestro ejemplo número 1 que indica lo siguiente. De acuerdo a registros policiales, en el Puente de las Américas, como promedio mensual, suelen producirse 6 intentos de suicidio. Aquí ya vamos tomando algunos valores, 6 intentos de suicidio, asumiendo que el número de estos intentos sigue una distribución de Poisson, que es la que estamos estudiando. Calcular la probabilidad de que se produzcan, inciso A, 2 intentos de suicidio por mes, inciso B, ningún intento, inciso C, 0, 1, 2 o 3 intentos, inciso D, más de 3 intentos. Entonces aquí tenemos la distribución de probabilidad de Poisson y aquí tenemos los valores que puede tomar la variable aleatoria, en este caso x minúscula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Para el inciso A, tenemos que calcular los valores. Fíjense que aquí tenemos que saber cuánto vale delta en este caso y cuánto vale x. Si miramos el enunciado del ejercicio, sabemos que delta es la cantidad de intentos de suicidios mensual. Entonces, 6 intentos de suicidio mensual como promedio, lo que significa que delta para nosotros va a valer 6 y x va a ser el valor que nos pide aquí en el inciso, 2 intentos de suicidio por mes. Entonces ya sabemos que delta vale 6 y que x vale 2. Lo que hacemos es simplemente calcular la probabilidad de que la variable aleatoria es igual a 2. Sabemos que nuestro delta es 6 por la descripción del ejercicio. Entonces calculamos e a la menos 6 por 6 al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces agarramos nuestra calculadora, hacemos estos cálculos y obtenemos que la probabilidad es 0,0446. Entonces fíjense que está en un 4,46% la probabilidad de que 2 intentos de suicidio por mes. Hacemos el inciso B, sabemos ya cuánto vale nuestro delta para todo el ejercicio, lo tomamos como promedio mensual, 6 intentos de suicidio. Entonces lo único que calculamos es el inciso B cuando x vale 0. Entonces hacemos el cálculo cuando x es igual a 0, tenemos el mismo e a la menos 6, porque 6 es nuestro delta, de el delta elevado a la x, que es 6 a la 0, sobre 0 factorial. Sabemos que 0 factorial es 1, sabemos que 6 a la 0 también es 1, y el valor de e a la menos 6 es igual a 0,0025. Entonces esta viene a ser la probabilidad de que en el Puente de las Américas no exista ningún suicidio en el mes. Es bajísima, ¿no es? El inciso C tenemos que calcular tanto para x igual a 0, que aquí ya tenemos el valor, para x igual a 1, que no lo hemos calculado, para x igual a 2 ya lo calculamos, y para x igual a 3.
Entonces simplemente hacemos la sumatoria de estas probabilidades para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2 y para x igual a 3. Si se fijan, para x igual a 0 ya lo teníamos, que es 0,025. Los voy a rayar. Este valor es este valor que ya lo habíamos calculado. Y para x igual a 2 es este valor que también ya lo habíamos calculado. Lo único que tenemos que calcular es para x igual a 1 y para x igual a 3. Entonces hacemos lo mismo. Sabemos que nuestro delta sigue siendo 6 y en este caso aquí la x es 2 y para aquí la x es 1 que no hemos calculado y para el último x viene a ser 3. Agarramos, hacemos el cálculo y obtenemos estos resultados. Hacemos la suma correspondiente y significa que para 0, 1, 2 o 3 intentos la probabilidad está dada por o es igual a 0,1512, aproximadamente un 15.12%. Entonces hacemos para lo último que nos pide más de 3 intentos. Entonces, ¿cómo calculamos más de 3 intentos? X mayor que 3. Como nosotros no sabemos calcular para mayor que 3, es lo mismo que, digamos, si x es mayor que 3, es 1 menos la probabilidad de x menores o iguales que 3. Como x menores o iguales que 3 son estos valores, 0, 1, 2 y 3, y si se fijan ya lo hemos calculado, aquí tenemos 0, 1, 2 y 3, y ya sabemos que todo esto vale 0,1512, entonces simplemente lo que hacemos es restarle a 1 el 0,1512. Entonces la probabilidad de que haya más de 3 intentos de suicidio por mes es igual a aproximadamente un 85%. O lo podemos decir como 0,8488. Este viene a ser nuestro primer ejercicio de la distribución de Poisson. En este segundo ejemplo tenemos en una central telefónica que recibe 2 llamadas cada 3 minutos, calcular la probabilidad de que en el periodo de 6 minutos se presenten. Entonces tenemos que calcular primeramente nuestro delta. Ahí tenemos la fórmula de la distribución de probabilidad de Poisson. Esta es la fórmula y los valores que pueden tomar. Entonces lo que tenemos que calcular es en el periodo de 6 minutos nuestro delta. Nuestro delta en este caso, si sabemos que 2 llamadas se producen en 3 minutos, ¿cuántas llamadas se van a producir en 6 minutos? Si 2 se producen en 3, en 6 minutos serían 4 llamadas. Es de ahí que nuestro delta va a tener el valor de 4. Vuelvo a repetir, si 2 llamadas se producen cada 3 minutos y el ejercicio nos indica calcular la probabilidad que en el periodo de 6 minutos, significa que en el doble de 3 minutos, si eran 2 llamadas, nuestro delta va a ser igual a 4. Eso es importante tomar atención en el momento de calcular nuestro delta, o también lo podemos hacer de esta manera. Delta va a ser igual a 2 llamadas en 3 minutos por los 6 minutos que nos está pidiendo el ejercicio, que es lo mismo. 6 por 2, 12, dividido entre 3, 4. Entonces ya sabemos cuánto vale nuestro delta. Ahora calculamos los valores por los que nos están pidiendo los incisos. En el periodo de 6 minutos que se presenten 5 llamadas. Entonces x va a ser igual a 5. Reemplazamos. Aquí vamos a tener e a la menos 4, que es nuestro delta 4, por 4 elevado a la quinta sobre 5 factorial. Ese viene a ser nuestro inciso A, e elevado a la menos 4, que es delta, 4, que es delta elevado a la 5, que es x, sobre 5 factorial. Hacemos los cálculos correspondientes y obtenemos que es igual a 0,1562. Lo mismo hacemos para el inciso B, nos dice no más de 2 llamadas. ¿Qué significa no más de 2 llamadas? Que x tiene que ser menor o igual que 2. Entonces, menor o igual que 2 significa que pueden ser 0 llamadas, pueden ser 1 llamada y máximo pueden ser
2 llamadas. Como estamos calculando en un periodo de 6 minutos, porque así nos pidió el ejercicio, seguimos que nuestro delta es 4, calculamos para x igual a 0, también calculamos para x igual a 1, y por último calculamos para x igual a 2, sumamos estas probabilidades y obtenemos que el resultado es igual a 0,2381. No nos olvidemos, para los que no se acuerdan, la fórmula del factorial es igual a... el factorial se va multiplicando, por ejemplo, factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese viene a ser el factorial de 5. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120. Entonces el factorial de 5 aquí va a ser 120. Lo que calculemos arriba dividido entre 120 nos sale este 0,15. Lo mismo si calculamos, sabemos que el factorial de 0 es igual a 1, no se calcula. El factorial de 1 también es 1 porque es 1 simplemente, y el factorial de 2 es 2 porque multiplico 2 por 1. Entonces aquí ya tenemos los factoriales, que es la parte un poquito más complicada de calcular. Lo de arriba lo hacemos con calculadora para calcular e al exponente negativo. Luego vamos al inciso C del ejercicio. Al menos 4 llamadas. Al menos, ¿qué significa al menos? Que x va a ser mayor o igual que 4. Como no sabemos calcular mayor o igual a algo, le vamos a decir que x va a ser a 1 menos la probabilidad de x menor a 4. Aquí lo tenemos. Como x mayor o igual a 4, al menos 4 llamadas, es igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 3, o también lo podríamos poner como x menor que 4. Al ponerle menor y no ponerle igual, significa que no lo tomo en cuenta el 4, pero también lo puedo poner de esta manera, x menor o igual que 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, calculo todos estos valores. También yo puedo reutilizar sabiendo que ya calculé desde el 0 hasta el 2, ya lo he calculado. Entonces, estos valores ya sé que vale esto y simplemente puedo calcular para x igual a 3 o hacerlo uno por uno también. No hay ningún problema, es cuestión de utilizar la calculadora, hacer los cálculos correspondientes y le resto 1 a todo este valor que voy a calcular y me sale que la probabilidad es de 0,8046. Hagamos un tercer ejemplo explicando esto de, más que todo, de la variable delta, que está relacionada con el tiempo. Aquí tenemos el ejemplo número 3, un poquito más complicado, pero utilizando la distribución de probabilidad de Poisson, nos dice en 1 centímetro cúbico de cultivo se tienen 6 bacterias. En 1 centímetro cúbico se tiene 6 bacterias. Calcular la probabilidad de que en una muestra de 1 centímetro cúbico no posea bacterias. Entonces aquí lo que tenemos que calcular es nuestro delta. En este caso sabemos que 1 centímetro cúbico, porque nos lo describe el ejercicio, 1 centímetro cúbico tiene 6 bacterias. Entonces nuestro delta para el inciso A es igual a 6. Y además nos dice no posee bacterias. Entonces x va a ser igual a 0. Calculamos y obtenemos que para el inciso A la respuesta viene a ser 0,025. Luego nos dice en, inciso B, en medio centímetro cúbico haya al menos una bacteria. Como en 1 centímetro cúbico tenemos 6 bacterias, en medio centímetro cúbico, ¿cuántas bacterias tenemos? En este caso va a cambiar nuestro delta. ¿Por qué? Porque el delta en medio centímetro cúbico, delta va a ser igual a 3. Y además queremos que al menos una bacteria, significa x mayor que 1, al menos una bacteria, que es igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 1. Entonces calculamos para 1 y obtenemos que el resultado en este caso va a ser 0,8506. Fíjense que de este modo hemos hecho 3 ejemplos
con diferentes características para ir resolviendo con lo que es la distribución de Poisson. Con esto concluimos esta distribución. Muchas gracias.